Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 66, Escándalo. Candé, Minsuk y Terry. Al día siguiente, Terry publicó toda la información sobre el acoso que sufrió en el instituto. Lo hizo de manera anónima en un foro en línea, acusando directamente al campeón del cinturón verde, al ganador del Campeonato Nacional de Boxeo, el señor Lee Candé. Mostró las pruebas, los partes del instituto donde se recogían los hechos concretos y los informes médicos que certificaban su intento de quitarse la vida. Esa misma semana estalló el escándalo. La opinión pública enloqueció. Todo el mundo hablaba del tema, tanto los fanáticos del deporte como quienes no conocían para nada ese mundo. Candé pasó de ser una figura admirada a nivel nacional a ser repudiado por todo el mundo. De repente, todo el país sabía quién era Lee Candé. Ya no era un boxeador, ya no era el campeón del cinturón verde, ni era el campeón nacional, ya ni siquiera era humano. Era un infraser que había cometido acoso escolar contra un compañero y merecía ser castigado de la peor forma posible. «Candé, nuestros patrocinadores», le dijo su representante, preocupado, «nos están retirando su apoyo. Casi todas las marcas están haciendo lo mismo. Nadie quiere promocionarse contigo. Todas están cancelando su contrato». Candé no contestó ni se movió. «Verás, todos los contratos incluían cláusulas sobre tu imagen. Tenías que mantener una imagen limpia y esto, lo que ha pasado no ayuda. Se están agarrando a esa cláusula de la imagen o no sé qué y están cancelando los contratos». Sin patrocinadores ni marcas, Candé perdía su fuente principal de ingresos. En los foros de Internet, cualquier persona se sentía con el derecho no solo de opinar, sino de sentar cátedra en la cuestión, de impartir doctrina en el asunto. Lo hacían de una forma cruel y mezquina, con los peores insultos y deseos, como si todos pudieran arrogarse el título de directores en un máster de oprobio. Las páginas web que lo criticaban se llenaron de comentarios. Los vídeos de quienes analizaban o comentaban el asunto se viralizaron también muy rápido. Pero quienes más ruido hacían no eran precisamente adalides de la virtud. Un hombre con 36 años, que no estudiaba ni trabajaba ni estaba dispuesto a hacerlo, comentó: «¿Y este cerdo ha hecho una campaña contra el acoso escolar? Se merece morir». Un chico que nunca había ganado nada y cuyo mayor logro había sido quitarle el bocadillo en el recreo a los más pequeños, comentó: «Deberían quitarle las medallas y los premios». Una joven que se había inventado, de broma, el rumor de que una compañera del instituto se había quedado embarazada y había abortado, escribió: «Maldito imbécil, suicídate y haznos un favor a todos». «Sus padres deberían sentir vergüenza por él. Ha deshonrado a su familia», comentó una chica que llevaba 3 años sin ver a su abuela porque la mujer se había ido a vivir a su pueblo. Ni siquiera la llamaba por teléfono porque era demasiado trabajo y tenía cosas más importantes que hacer. «Que le prohíban competir», escribió un joven que estaba enfadado por haber suspendido ese día un examen de matemáticas. No había estudiado para ese examen porque decidió que pensar suponía demasiado esfuerzo y prefirió salir todas las tardes con sus amigos. «¿Por qué no simplemente se muere?», comentó un chico que llevaba 3 años sin hacer otra cosa que jugar a videojuegos, encerrado en su habitación. Los comentarios de odio eran terribles e inundaban todo Internet. «¡Malditos desgraciados!», gritaba Jian mientras tecleaba con furia en su teléfono. «Jian, déjalo», le ordenó Candé, pero no en su tono de enfado de siempre, sino con una voz calmada. «Entrenador, lleva así toda la semana. Está contestando a todos los comentarios que lee», explicó Do-young. «Intenta limpiar su nombre». «Mi nombre no tiene limpieza. Es verdad que cometí esos actos». «Pero eso no les da derecho a...» «Déjalo, Do-young. No se puede hacer nada», le interrumpió Candé.
Casi todas las marcas habían cancelado sus contratos de colaboración. Algunas incluso le estaban reclamando por daños a su imagen y Candé se vería obligado a indemnizarlas. Por tanto, no solo se había quedado sin ingresos, sino que debería hacer frente al pago de grandes cantidades de compensación. Intentó no pensar en ello. «Lo solucionaré», se dijo a sí mismo. En medio de esa terrible tormenta de odio y acoso mediático, Candé solo pensaba en una cosa: ¿cómo estará Min-suk? ¿Se encontrará bien? Pero en ese momento entró al gimnasio su representante. Tenía el rostro pálido como el mármol. «Candé», dijo mientras se le atoraba la voz. ¿Qué ha pasado?», preguntó el entrenador. Sabía que algo iba mal. El comité de disciplina deportiva te ha sancionado». «¿Cómo? ¿Qué sanción?». «La pérdida de la licencia de boxeador». Candé se quedó petrificado. ¿Qué has dicho?». «Lo siento, Candé, no podrás volver a boxear», sentenció su representante, que estaba visiblemente afectado. Candé se sentó en uno de los bancos del gimnasio, como si ese gesto pudiera sostenerlo de la sensación de vértigo y mareo que sentía. Veía su vida desmoronarse. No solo eran los terribles comentarios de odio, sino que había perdido los patrocinios, el apoyo de la gente y ahora también su licencia de boxeador. El boxeo era prácticamente toda su vida. «Recurriremos la decisión, no te preocupes», dijo el representante para consolarlo. «¡Esos malditos cerdos!», gritó Jian, exasperado. «Entrenador, si necesitas asistencia de abogados, mi familia conoce a varios que son muy profesionales. Estarán a tu disposición si nos los pides», le ofreció Do Jun rápidamente. «¡No lo entiendo!», seguía gritando el pelirrojo. «¿Le quitan la licencia por una cosa que pasó hace casi 15 años? ¡No puede ser!». Candé se marchó a su oficina, cerró la puerta y se sentó allí. Dirigió la vista al escritorio y luego a la ventana, tras cuyo cristal se veía el gimnasio. Pese a todo, solo pudo pensar en Min-suk. ¿Estará bien? Al día siguiente llamó a casa del pequeño. «Sí, dígame». «Abuela, soy Candé, el entrenador». «Candé, hijo, ¿cómo estás? He visto todo el revuelo que se ha causado». «Lo siento, abuela, ha sido todo por mi culpa. ¿Cómo está Min-suk?». La abuela puso al tanto de la situación al boxeador. Min-suk se había pasado toda la semana en cama con una fiebre terrible. No es ninguna enfermedad concreta, su cuerpo está sano. Es como si hubiera sufrido un gran shock que ha debilitado sus defensas. Parece ser algo más psicológico que físico. A veces los traumas psicológicos pueden tener efectos somáticos. No obstante, si descansa, mejorará en unos días. Les había explicado el médico. «Lo siento», repitió el entrenador. «Basta, deja de decir eso, Candé», le respondió la abuela. «¿Es el entrenador Candé quien está al teléfono?», se escuchó la voz del padre de Min-suk. «Déjamelo, Candé». «Chewon», dijo Candé con prudencia. No sabía cómo se tomaría el padre de Min-suk la situación. «¿No has venido a ver a mi hijo en toda la semana? ¿Te parece bonito?». Candé respiró ligeramente aliviado. «Chewon, ambos sabemos que soy el responsable del estado de tu hijo. No creo que sea prudente». «Tonterías. Nada mejor para superar las cosas que hacerles frente». «Yo siempre he pensado así, pero no quiero que Min-suk sufra», dijo Candé con un evidente sufrimiento en su voz. «Dice tu nombre en sueños. Realmente deberías venir», respondió Chewon. ¿Por qué no me has quitado el patrocinio de tu empresa?», preguntó Candé directamente. «¿Qué pregunta es esa? ¿Quieres que te lo quite?», respondió el padre de Min-suk en tono divertido. «Chewon, sé que tus acciones se están resintiendo. Han bajado bastante esta semana. ¿Es esa la empresa que le quieres dejar a Min-suk?». «¿Cómo se atreve un mocoso como tú a darme lecciones sobre la llevanza de mi empresa? Podrás ser el campeón mundial de boxeo, pero no me digas cómo tengo que hacer las cosas con mi empresa». Candé sonrió por el pequeño regaño, pero era una sonrisa triste y nostálgica. «Chewon, no voy a decirte cómo tienes que hacer las cosas, pero si no cancelas nuestro contrato, seré yo quien desista del mismo.
Mi representante tiene la orden de hacerlo mañana mismo si no lo habías hecho antes. ¿Qué? Gritó el padre de Min-suk. ¿Te crees que así nos estás protegiendo? No lo aceptaré, no lo aceptaré. Protestó, pero fue en vano. La decisión ya estaba tomada. Kang-dae quería proteger a Min-suk y a su familia a toda costa, y no quería que fuesen arrastrados por su culpa. Cuando colgó el teléfono, se dio cuenta de que estaba solo en el gimnasio. Todos se habían marchado ya. Recogió algunas cosas, colocó varias pesas y colchonetas y se puso a limpiar. Al ir a por la fregona y el cubo, recordó los primeros días de Min-suk en aquel lugar. ¿Limpiar? Le parecía escuchar su vocecita. ¿Limpiar? ¿Me vas a hacer repetirlo todo? Recordaba que le había contestado enfadado. Una sonrisa nostálgica asomó a su rostro y se dispuso a limpiar el gimnasio. Se abrió la puerta. Esa noche no esperaba a nadie, y menos al profesor Terry. El boxeador lo miró un instante y, como si fuera algo que no valía la pena contemplar, continuó con su tarea. El profesor sintió un inesperado placer de verlo en una situación humillante, con el cubo, como si fuese un simple obrero de limpieza. «¡Qué bajo has caído! Me alegra verte así». «Ya tienes lo que querías, ¿no?», dijo Kang-dae, sin mirarlo. «Han dicho que te estaban retirando todos los patrocinios. Supongo que eso te dejará sin ingresos. Y que te han quitado la licencia de boxeo, por lo que no podrás dedicarte a lo que más amas en el mundo. No está mal. Para empezar». Kang-dae siguió limpiando sin hacerle caso. Terry se acercó a él y, poniendo el pie en el cubo de la fregona, con un hábil movimiento volcó el cubo al suelo, derramando toda el agua. El boxeador miró el estropicio y se dispuso a recoger el agua sin enfadarse, sin rencor, como si el cubo se hubiera caído solo. Esa indiferencia ponía enfermo a Terry. Quería hacerle sufrir. Se había esforzado mucho en que se supiera la verdad y se creara un clima de crispación social que arruinara su imagen. Y lo había conseguido, pero aún no era feliz. «Aún no he terminado. Todavía te veo de una pieza. Siempre has sido fuerte, pero esto es una batalla de astucia. ¿Te viene demasiado grande, Kang-dae?» Como si tuviera que soportar un molesto sonido contra el que no vale la pena luchar ni tener en cuenta, Kang-dae siguió sin hacer caso a aquellas palabras hasta que escuchó pronunciar un nombre. «Min-suk, ¿lo has visto últimamente?», preguntó Terry y Kang-dae se detuvo. «El pobre ha estado bastante enfermo y ha sido por tu culpa. Enterarse de lo que hiciste le ha afectado mucho. ¿Crees que podrás superarlo?». Sin contestar, Kang-dae terminó de recoger el agua e intentó alejarse, pero Terry no estaba dispuesto a dejarlo marchar. «Sería una pena que él saliera más lastimado aún, ¿no crees?». Kang-dae se quedó quieto, como si lo hubieran clavado en el suelo. «Aléjate de él», ordenó Terry. «¿Qué estás planeando hacer si no lo hago?», preguntó Kang-dae, sin rodeos. «Ponerlo en la picota, en el candelero», respondió Terry. Kang-dae se giró hacia él, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa por el enfado. Por fin tenía toda su atención. «Ahora mismo es una simple víctima, pero ¿y si alguien lanzara uno de esos malvados rumores sin fundamento? Ya sabes, esos rumores que se esparcen como la pólvora y que, aunque se desmientan, permanecerán en el recuerdo para siempre. Un rumor como que estaba compinchado contigo, que el documental solo era una sucia estrategia para lavar tu imagen y que nada de lo que sufrió él fue verdad». Kang-dae apretó el mango de la fregona con todas sus fuerzas, intentando vencer el impulso furioso de rompérselo en la cabeza. Perjudicaría la imagen de Min-suk y seguro que le afectaría también a la empresa de su padre. «¿Y tú eras el que decías quererlo?». «Lo haría por su propio bien. Él lo superaría. Sería duro para Min-suk, pero los dos sabemos lo que eso te haría a ti. Te destrozaría». «No tengo por qué ceder a tus chantajes», respondió Kang-dae, ejerciendo un gran control de su furia. Pero Terry tenía otro as en la manga. Era muy persuasivo y tenía la cualidad de saber tocar la tecla correcta en cada persona para convencerlo de sus propósitos.
Aléjate de él, por su propio bien. Tú sabes que no le convienes, sabes lo que eres, no eres digno de él. Asúmelo cuanto antes. Fue lo último que dijo Terry antes de marcharse. Las amenazas podrían no tener efecto sobre él, pero esas palabras... Candé lo pensaba desde hacía tiempo. No era digno de Min-suk, no lo era en muchos sentidos, y ahora que se había destapado este escándalo, sentía que lo más razonable era alejarse. Pero, ¿por qué dolía tantísimo? Pocos días después, justo al poco tiempo de que el dueño del gimnasio le pidiera que recogiese sus cosas y dejase de entrenar allí, al menos durante un tiempo hasta que se aclarase todo, Candé recibió una llamada de su madre. «Hijo, ¿estás bien? Sabes que puedes venir a casa cuando quieras». La dulce voz de su madre lo hizo sentir como si volviera al pasado, como si fuese un niño de nuevo que corría al encuentro de los brazos de su madre. Ella no preguntó nada ni cuestionó nada. Conocía demasiado bien a su hijo y la situación por la que habían pasado todos esos años. «Mamá, yo...» Su voz casi se quebraba, pero intentó recomponerse. «Madre, estoy bien, no te preocupes. Iré pronto a visitaros». Aquella tarde fue al gimnasio para recoger sus cosas, pero en la puerta, esperándolo, sujetándose las manos en señal de nerviosa espera, estaba el pequeño Min-suk. «¡Entrenador!», gritó nada más verlo. «¿Estás bien? ¿Estás mejor?», preguntó Candé de inmediato, pero luego cambió el tono y con dureza preguntó. «¿Qué haces aquí?». «Yo quería verle. Ya estoy mejor. Lamento lo de la semana pasada. Mi cuerpo es un poco flojo aún». «Márchate a casa», dijo Candé, sin esperar a que terminase su respuesta, y entró en el gimnasio para seguir recogiendo sus cosas. Min-suk, sin hacerle caso, entró tras él. «Entrenador, ya estoy bien. Quiero que sepa que lo del otro día no fue culpa suya. Yo no estaba bien en ese momento. Había tenido varios episodios de angustia y...» «Mira, maldito crío», dijo acercándose a él en posición amenazante. «¿Es que no has oído lo que dijo tu profesor? ¿No has leído lo que se dice de mí? ¿Aún no te has enterado de lo que hice?». «¿Entrenador?», dijo Min-suk, un poco confundido al ver su reacción. «¿Lo has leído? ¡Contéstame!», gritó Candé, agarrándolo por el lateral de su camiseta como si fuese a darle un puñetazo. Sí, señor», contestó Min-suk, casi temblando. ¿Has leído cómo una vez le partí la mano durante un partido de baloncesto? ¿Has leído cómo otra de las veces lo sostuvimos entre varios y lo lanzamos a una de las fuentes? ¿Cómo le quitábamos los zapatos para burlarnos de él? ¿Has visto cómo le rompía las gafas? ¿Has leído cómo lo insultaba? ¿Cómo lo llamaba enano, gafotas, tarado o imbécil a diario? ¿Has leído cómo lo golpeaba cuando no me obedecía? «Sí», gritó Min-suk, casi al borde de las lágrimas. Empezó a respirar con dificultad y trató de controlar el aire que entraba y salía pesadamente de sus pulmones. No iba a dejar que le diera otra crisis. «No ahora», se decía. «Entonces, mocoso inútil, ¿qué quieres de mí? ¿No te ha quedado claro lo que soy?». Yo, entrenador, por favor, yo solo quiero saber su versión. Solo quiero que me cuente su versión de los hechos. Por favor, lo que pasó, yo quiero escucharlo de usted». Candé se quedó estupefacto. ¿Ese crío estaba dispuesto a escucharlo? Después de todo lo que había pasado y de cómo le afectaba físicamente la situación. Min-suk era demasiado bueno para él, no se lo merecía. Terry podía destruir todo su mundo, su vida profesional, pero ¿Min-suk? ¿Quién le estaba haciendo más daño? ¿Quién podría hacerle más daño si estaba a su lado? Se dio cuenta del daño que podía hacerle a lo que más amaba, a Min-suk. Candé sintió el peso de la vergüenza por todos los actos que cometió de joven, por esas acciones injustificables y terribles. Recordaba cada uno de los episodios de acoso y violencia que había perpetrado. Ahora se sentía terriblemente arrepentido. Fue en esa situación bochornosa que estaba ante sus ojos, en ese lodazal inmundo en el que una idea se hizo nítida en su mente. Como un rayo de sol que ilumina la inmundicia, y la inmundicia era él, Candé se dio cuenta de que tenía que proteger a Min-suk, y la mejor forma era alejarlo. «Vete, no te quiero a mi lado. Lárgate de aquí.
No voy a darte explicaciones. ¿Qué? Pero, entrenador, ¿usted y yo somos...? No, no somos nada. De hecho, no me gustas. No te quiero. Me he divertido contigo, pero nada más. No aspires a que podemos estar juntos. Solo me interesabas porque tu padre era mi patrocinador, pero ahora que ya no lo es, no me sirves de nada. Que sepas que te admití en el gimnasio solo por eso, y luego jugué un poco contigo, pero créeme, dijo mirándolo de arriba a abajo, evaluando su cuerpo con una mirada fea, despectiva. Ni siquiera ha merecido la pena. Min-suk sintió un dolor inmenso, no por la ofensa o el insulto, sino porque no creía lo que estaba oyendo. Tenía el convencimiento de que el entrenador mentía y le parecía una actitud terrible. ¿Por qué decir esas cosas tan horribles si no son verdad?, dijo Min-suk con lágrimas en los ojos. Lárgate, ni estamos juntos, ni somos nada. No quiero volver a verte, sentenció Kangdee, y lo empujó hacia atrás, obligándole a alejarse. Entrenador, por favor, dijo Min-suk mientras sus palabras se cortaban con el llanto. No haga esto, no me haga esto, por favor. Como si fuese el gesto definitivo para sellar ese amargo final, Kangdee se acercó a una repisa del gimnasio, próxima a una ventana, donde tenía colocada la plantita de aloe vera que Min-suk le regaló. Sin pensarlo, a sangre fría, con un golpe de su mano, la tiró al suelo. La tierra quedó desparramada y la maceta de cerámica se hizo añicos. ¿Te queda claro ahora? No me importas en absoluto, dijo Kangdee. Min-suk sentía que su corazón se había roto en tantos trozos como esa pequeña maceta. Gritó sin contener sus lágrimas. El llanto entrecortaba sus palabras. ¡Es usted un cobarde! ¡Cobarde! No hace esto por mí, lo hace porque tiene miedo de no ser capaz de resistir lo que venga. ¡Cobarde, cobarde, cobarde! Min-suk corrió hacia la puerta, llorando, pero se paró antes de abrirla. Si me detiene, pensó, si me detiene, significará que le importo, que quiere luchar por nosotros. Se miraron un instante, como si lo comprendiera y quisiera cerrar el asunto definitivamente. Kangdee, de forma altiva y pretenciosa, desvió la mirada. Min-suk salió llorando del gimnasio. Esa terrible actitud para alejarlo le había dolido más que enterarse del cruel pasado del entrenador. Cuando llegó a casa, Min-suk fue de inmediato a hablar con su padre. «Dime, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así?» «Papá, tengo algo que pedirte». «Claro, ¿de qué se trata?» ¿Esta oferta de irme a Estados Unidos sigue en pie?» «Continuará». Bueno, pues parece que las cosas se complican para nuestra pareja principal. ¿Qué opináis de la actitud de Kangdee y de lo que ha hecho? Y del pobre Min-suk. Me encantaría leeros en comentarios. Recordad hablar siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo vídeo. Y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, pues podéis compartirle el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí. Hasta pronto.